Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra exposición sobre el factor mercantil. Definiendo el factor, es todo aquel que tenga dirección de alguna empresa como establece el artículo 309 del Código de Comercio, que define el factor como todo aquel que tenga la dirección de alguna empresa o establecimiento febril o comercial, o esté autorizado para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas, por cuenta y nombre de los propietarios de los mismos. A partir de esa definición, son personas dependientes del comerciante con quienes están vinculados por una relación laboral, principalmente de los gerentes, las personas a quienes el principal, como se le llama al comerciante que constituye el factor mercantil, encomienda el manejo de un negocio en particular con amplias o limitadas facultades. En sus relaciones con los terceros, el factor mercantil es un mandatario del principal, puesto que actúa en su nombre y lo compromete con sus actos. Para comprometer la responsabilidad del principal y evitar que el factor mercantil se exceda en los límites de su mandato, se debe indicar cuando contrata que actúa con poder. Si no lo hace, se obliga personalmente a cumplir el contrato y en los límites de su exceso. Esto establecido en el artículo 94, el artículo 96 y el artículo 97 del Código de Comercio. Los factores se constituyen por medio del documento registrado en el registro inmobiliario. Luego se inscribe en el registro de comercio y después se fija en la cartelera de la sala de dicho registro mercantil, por cuanto se trata de un mandatario especial que ejerce actos de administración y de disposición de bienes muebles, inmuebles, derechos, acciones y títulos de propiedad de la empresa o del comerciante en ejecución de los negocios que le han sido confiados, establecido en el artículo 95 del Código de Comercio. Pasando a las funciones del factor, el artículo 136 y 147 del Código de Comercio garantizan al factor como un representante comerciante. El artículo 136, en su inciso 10, establece: los factores constituidos por cláusulas generales se entienden autorizados para todos los actos que exige la dirección del establecimiento. Por su parte, el artículo 147 dispone en su inciso 1: solo tiene el carácter legal de factor para las disposiciones de esta sección el gerente de un establecimiento comercial o febril, por cuenta ajena, autorizado para administrarlo, dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes a él, con más o menos facultades, según haya tenido por conveniente el propietario. Las fuentes de las facultades de representación del factor se encuentran en el denominado mandato institutorio, que establece que el factor no es un simple mandatario. El mandato al factor es un mandato reglamentario, en forma especial por el Código de Comercio, con normas que lo separan del mandato común. Por otra parte, la ley acuerda al factor facultades de representación, aún en el silencio del contrato, como establece el decreto de ley 14.701. Entre las facultades administrativas de factor, se tienen facultades para la administración del establecimiento del principal, como establece el artículo 136. Las limitaciones deben ser establecidas expresamente. En el mandato común se deben señalar las facultades que se otorgan. Una prohibición administrativa importante es que el factor no puede delegar sus funciones sin autorización para ello, de acuerdo al artículo 162. El mandatario común puede delegar salvo que se le prohíba. En cuanto a la representación legal para la firma de los títulos valores, se establece que para firmar títulos valores la ley requiere mandato con facultades suficientes. Como excepción, el artículo 23 del decreto de ley 14.701 del 14 de septiembre de 1977 de títulos valores, que establece: los administradores o gerentes de sociedades o establecimientos comerciales se reputarán autorizados por el solo hecho de su nombramiento para sustituir títulos valores a nombre de las entidades que administren. Ahora, en cuanto a las facultades para actuar en juicio, el Código General del Proceso, para actuar en juicio se requiere poder especial para pleitos otorgados en la escritura pública, como establece el artículo 38, requiriéndose además la calidad de abogado o de procurador. Si no se tiene tal calidad, se debe conferir a las facultades para sustituir a un abogado o procurador al factor. En consecuencia, no puede el factor actuar en juicio, salvo que se reúnan las calidades referidas. En algún momento, cierta doctrina entendió que la facultad de actuar en juicio debería entender implícita el mandato del factor para entrar en juicio. Vale decir que, aunque nada se dijera, el factor tenía naturalmente esa facultad, aunque, evidentemente, este no es el caso. Hola, mi nombre es Estefanía Mesti y les voy a hablar sobre los tipos y características del factor mercantil. Los tipos se dividen en dependientes y corredores. Los dependientes, a diferencia del factor, tienen facultades restringidas.
Estos vendrían siendo empleados subalternos, los cuales no pueden sustituir al principal. Estas personas desempeñan constantemente tareas principales de una empresa mercantil bajo el nombre del titular. Por otra parte, tenemos los corredores, que basados en el artículo 66 del Código de Comercio son personas que actúan como agentes de comercio. Esto quiere decir que son intermediarios para acercar ambas partes y facilitar la celebración de un determinado contrato o negocio. Características del factor mercantil. A diferencia de lo que sucede en el ámbito civil, el factor no puede, sin consentimiento del empresario, delegar a otro el encargo que ha recibido. El factor no puede realizar por cuentas propias operaciones, al menos que éste esté autorizado para ello, ya que el incumplimiento de esta prohibición conlleva una sanción. El factor necesita de un poder general para el desempeño de sus funciones. Esto quiere decir que este poder general está concedido en términos generales, el cual contiene una enumeración de facultades que permiten la dirección de la empresa, ya sea a través del establecimiento principal o a través de una sucursal. Para que el Poder General pueda acceder al registro mercantil se requiere de escritura pública, esto establecido en el artículo 18 del Código de Comercio. Mi nombre es Gabriela Rivas y voy a exponer el punto número 5, que son los participantes o personas que intervienen en el factor mercantil, y el punto número 7, que son los ejemplos de factor mercantil. Como participantes o personas que intervienen en el factor mercantil, determinamos que son personas que dependen del comerciante con quien mantienen vínculo o relación laboral. Partiendo específicamente del artículo 94 del Código de Comercio venezolano, concluimos que factor es el gerente de la empresa o del establecimiento mercantil que administra por cuenta del dueño. A su vez, estos están autorizados para representar todos los actos referentes de la gestión de la empresa o establecimiento que se les confía. De igual manera, pueden ejecutar lo que sea necesario para el desempeño óptimo de su cargo, siempre y cuando se determinen los límites de sus facultades en el poder que se les otorgue. Saludos, mi nombre es Fátima Chirinos y voy a comentar con respecto a los derechos y las obligaciones de los factores mercantiles. La obligación del factor principal es el cumplimiento del encargo conferido. Esto es administrar el establecimiento de su principal, haciendo uso de las facultades conferidas por el poder y por la ley. El factor tiene amplias facultades para la administración del establecimiento del principal. Las limitaciones deben ser establecidas expresamente. Si el factor sustituye al principal en la administración del establecimiento, está obligado a llevar la contabilidad de la misma forma que si fuera el principal, de acuerdo a ello con el artículo 102. En caso de incumplimiento del factor, las consecuencias recaerán en el principal. Los factores se entienden autorizados para todo acto que abrace la gestión de empresas o establecimiento que se le confíe. Tienen la facultad de ejecutar todo lo que sea necesario para el buen desempeño de su cargo, a menos que el principal les limite expresamente sus facultades en el poder que se les diere. Artículo 95 del Código de Comercio. Los derechos de los factores y dependientes. Tanto los factores como los dependientes tienen derecho a un salario previamente estipulado y a una indemnización por pérdidas o gastos extraordinarios que hicieren por consecuencia inmediata del servicio que prestan. Además, los factores, el Código de Comercio los compara con los gerentes de empresa y con respecto a su definición tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos, como indica en el artículo 270 del Comercio, y cito: la gestión diaria de los negocios de la sociedad, así como la representación de esta, en lo que concierne a esa gestión, puede ser confiada a directores, gerentes u otros agentes, asociados o no, cuyo nombramiento o revocación y atribuciones reglarán los estatutos. La responsabilidad. Tanto el factor como los dependientes son responsables a sus principales. Y de acuerdo al artículo 97, última parte, indica que los terceros que contrataren con el factor pueden dirigir sus acciones ya sea contra este o contra el principal, pero no contra ambos. Prohibiciones. El factor tiene el deber
de fidelidad para su principal. En virtud de este deber, entre ellos no puede haber competencia con su principal. Esta competencia sería desleal, pues se aprovecharía de su posición para obtener ventajas. Ello de acuerdo con el artículo 98 del Código de Comercio, que indica que tienen prohibidos tanto los factores como dependientes traficar, y esto quiere decir realizar operaciones de comercio, ya sea por su cuenta y tomando intereses en nombre propio o ajeno, en negociaciones del mismo género a los del establecimiento al que sirven. Como primer ejemplo de factor mercantil, encontramos los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles se dividen a su vez en documentos compraventa, comisiones y préstamos mercantiles. Los documentos compraventa son un contrato en donde una persona entrega un objeto determinado y recibe a cambio un valor que lo represente. Las comisiones son el porcentaje que se cobra al momento de realizar una transacción mercantil. Los préstamos mercantiles son un contrato contable mediante el cual una persona bajo la figura de prestamista cede la propiedad de cierta suma de dinero o valor a otra persona determinada prestataria, a cambio de algo de la misma especie o su equivalente en dinero o valor. Como segundo ejemplo de factor mercantil encontramos el pagaré. Los pagaré son compromisos de pago escritos en donde una persona indica que pagará a otra persona una cantidad de dinero específica en un tiempo determinado. Como tercer ejemplo tenemos las letras de cambio, que este es un documento mercantil, o mejor conocido como un giro, en donde se establece una obligación de pagar una cantidad de dinero determinada en un tiempo determinado. Dentro de las letras de cambio intervienen distintas figuras. Tenemos el librado o el girado, que es la persona que debe pagar, el librador, quien ordena el pago, el tomador o beneficiario es la persona a quien debe hacerse el pago, y finalmente tenemos como figura el fiador o al avalista, que es la persona que garantiza el pago de la letra. Otro ejemplo de factor mercantil son las acciones. Las acciones son títulos de valor que representan la cantidad de propiedad que tiene un individuo dentro del capital social de una sociedad anónima. Y como último ejemplo tenemos el cheque. El cheque es un documento contable dado por una persona a una institución bancaria, en donde ésta extiende autorización de pagar a un tercero o beneficiario una cantidad de dinero determinada. Muchísimas gracias por su atención.